Se encuentra presente pues el principal involucrado en este tema, que es el doctor Sergio Claudio Arellano Rabiela. Les comento brevemente, antes de pasarle el uso de la voz al doctor, a partir de que se dio el proceso legislativo para designar al actual procurador de los derechos humanos, pues varios activistas y organizaciones, colectivos que trabajamos precisamente en esta materia, pues observamos con mucha preocupación el tema político que se estaba perfilando en esta designación. Y bueno, lo que observamos es que se designó al candidato con la menos preparación académica y de experiencia en la materia de derechos humanos. Fue realmente una simulación para imponer a un personaje de la política del Partido Acción Nacional, y por esa razón varios colectivos activistas entablamos comunicación con los candidatos para proponerles el que hiciéramos un frente común y intentáramos combatir este proceso legislativo. El camino ha sido muy difícil porque tuvimos suspensión de actividades de los tribunales desde el 21 de diciembre hasta el mes de marzo, entonces las demandas no habían podido caminar. Estuvimos trabajando en estos meses para prepararlas bien. Se han presentado varias, la única que hasta el momento ha sido admitida por un juez que tiene un criterio bastante amplio, bastante moderno de lo que es la ley de amparo, es por el juez sexto de distrito y es la demanda que presentó el doctor Sergio Claudio. Entonces, bueno, creo que es muy importante darla a conocer porque en aquellas demandas que han sido desechadas también estamos combatiendo. Se encuentran actualmente en recurso de queja ante tribunales colegiados en materia administrativa y esperaremos a ver qué deciden los colegiados. Pero lo que interesa hoy y lo que podemos anunciar como un buen logro es que hemos logrado que por lo menos la primera demanda ya sea admitida, y lo que estamos pidiendo es que se revise el proceso legislativo porque tiene serias irregularidades que, bueno, en este momento le paso la voz al doctor. Les comento, su servidor estoy apoyando como abogado en este asunto. Es un asunto pro bono para su servidor y lo hago con mucho gusto porque pues, también me interesa a mí el tema. Pero lo principal es que llegue gente con perfil. Y bueno, el doctor, desgraciadamente, es uno de los mejores perfiles que tenía el Congreso para haber designado. Y bueno, precisamente por eso también estamos en esta lucha con él, porque la persona que está ahí al frente no tiene el perfil, y lo peor que nos puede pasar como sociedad es que tengamos una Procuraduría de los Derechos Humanos partidizada por el partido en el poder. Cedo el uso de la voz al doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos, agradecerles que estén con nosotros en esta conferencia de prensa. Y por supuesto, mi agradecimiento personal al abogado José Roberto Saucedo, ya que él ha sido la parte intelectual de este asunto. Como les comentaba el licenciado Roberto Saucedo, verdaderamente esto ha sido un vía crucis. Se lanza una convocatoria para designar al procurador de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. Ciudadanos alzamos la voz, acudimos a la convocatoria, reunimos todos los requisitos que nos pidió la convocatoria y exhibimos experiencia en materia de derechos humanos, en el caso de un servidor, experiencia académica, experiencia profesional, obras publicadas y 30 años de experiencia exclusivamente en temas de derechos humanos. Bueno, pues quizá con la experiencia y con las ganas de querer servir en este caso a un estado tan bonito como Guanajuato, y más en un tema toral como son los derechos humanos, pues participamos en la convocatoria, que efectivamente para los y las diputadas no fue suficiente los currículums que estuvimos presentes con merecimientos adecuados para poder llevar a cabo una contienda y tener una mejor representación del ombudsperson en el estado de Guanajuato. Efectivamente, con todas las palabras, y quiero mencionar que jamás he militado en ningún partido político, nunca lo he hecho, porque soy respetuoso de las diferentes ideas políticas, pero finalmente al hablar
desde la academia, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la investigación, de la docencia, en materia de derechos humanos, tengo que ser muy objetivo y señalar cuando las cosas estén mal. Y en este caso, las palabras son muy claras. El Partido Acción Nacional puso a una persona al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos sin experiencia, a modo y simplemente por el coto de poder que caracteriza a las autoridades. Esto es un abuso, esto es un exceso, esto no lo podemos permitir. Desilusionado al momento de que ya sabíamos tras bambalinas que había línea para designar al ombudsperson por el Partido Acción Nacional, pues bueno, hasta que no se confirmó y de manera muy irregular el procedimiento por parte del Congreso del Estado, se designa de manera muy rápida, muy irregular, muy obscura a punto de vista general del escrutinio y de la prensa, que inclusive no hubo posibilidad de que los medios de comunicación estuvieran presentes en un evento tan importante. La materia de derechos humanos es prioritaria para el Estado. Nos está rebasando muchos temas de seguridad, de corrupción, temas de impunidad, temas de migrantes, temas de abuso contra adultos mayores. Hay muchos temas en la agenda de los derechos humanos. Y ponen a una persona que de todos los candidatos era el menos calificado. En el caso de un servidor, quiero ser muy objetivo. Por supuesto que con la aspiración legítima de ser el procurador de los derechos humanos en el Estado, encontré y analicé, estuve muy pendiente de todas las comparecencias y yo creo que habían 2 o 3 perfiles que podríamos decir que hubieran hecho un muy buen papel. No necesariamente tendría que pronunciarse a favor de un servidor, una designación, si hubieran otros perfiles o si hubieran un grado de competencia, personas, hombres y mujeres, con los talentos, con las capacidades, con experiencia para poder representar dignamente al Estado. Y no fue así. Escogieron al peor candidato, escogieron una persona que se ha dicho en todos los foros, en todos los medios, y sin ningún tipo de censura. El Partido Acción Nacional, a través de las distintas, digamos, funciones públicas obscuras, no de un rango de legalidad ni de principio de seguridad jurídica, sino como sabemos que muchos de estos se dan de manera muy clara y muy directa en términos de una política corrupta, y repito, no milito en ningún partido, soy respetuoso de las diferentes ideas políticas, pero aquí es muy claro, Acción Nacional ya estaba perfectamente de acuerdo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para designar a la persona menos preparada, porque le debían favores políticos, porque él estaba al frente de la asignación de varios puestos en el Partido de Acción Nacional, cuando uno de los requisitos fundamentales es que no tuviéramos afiliación política. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene que ser verdaderamente un organismo autónomo. Cuando me tocó participar, lo primero que dije, y a lo mejor fue algo que no les agradó, es que no puede estar subordinado al Poder Ejecutivo. No es una dependencia del Poder Ejecutivo, sino pierde esencia y naturaleza esta función. En ese sentido, al ver con tristeza los actos obscuros por parte del Congreso del Estado, fue que concretamente con Roberto Saucedo, un abogado con mucha experiencia, experto en temas parlamentarios, platicamos de la posibilidad de interponer una demanda de amparo para poder exigir los derechos constitucionales que violan el procedimiento, ojo, el procedimiento de designación del procurador de los derechos humanos en el Estado. Se han presentado amparos en otros tribunales, cosa que parecería un poco absurdo, porque dirán, bueno, ¿y por qué un juez tiene un criterio y otro juez tiene otro criterio? Desgraciadamente, así se da en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Un juez puede dar la razón y el otro juez no. ¿Cuáles son sus argumentos? Pues tendrá posibilidades de emitir algunos puntos, sobre todo de legalidad, pero en este caso creo que es histórico, y cuando el abogado Roberto Saucedo me dijo, vamos a salir a medios de comunicación, le dije, con mucho gusto, yo no tengo temor de decir la verdad, y estuve hace un momento en el tribunal, partiendo de la idea de que me da gusto saber que sí hay jueces valientes, me da gusto saber que sí hay jueces que no les importa ir contra los titanes, me da gusto saber que hay jueces que entienden por qué se puede dar una violación de derechos humanos, que no están coludidos con ningún ente público y sobre todo algo muy importante, que entiendan cuál es el acto que estamos reclamando.
No es la potestad soberana del Poder Legislativo de designarlo, eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es, dime por qué elegiste a la persona menos calificada. Si habíamos 10 candidatos, que después de los documentos quedamos 8, y de esos 8, hombres y mujeres, teníamos un grado de competencia justificada y fue información pública, donde podrían constatar perfectamente con documentos, con evidencias, con experiencia, quiénes éramos los que queríamos contender a la legítima posición de procurador de los derechos humanos. Y resulta que ninguno de nosotros fuimos los seleccionados. Entonces, fue el menor, fue el que tenía menos posibilidades y que obviamente, vuelvo a lo mismo, la afiliación política, cosa que no tenemos nosotros para la designación por parte del Partido Acción Nacional. Entonces, en este momento, al ser admitida la demanda de amparo, quiere decir que vamos en un plano de justicia, de derechos humanos. No podemos permitir que en el organismo defensor de los derechos humanos se estén violando derechos humanos. En este orden de ideas tenemos que defender el Estado de Derecho. Ya vemos hombres y mujeres que estamos convencidos que hay que hacer algo. Quizá lo más sencillo sería cruzar los brazos y establecer simplemente que así son los actos de autoridad. Pero yo creo que no podemos dejarnos y que la ciudadanía se entere que estamos preparados jurídicamente y que estamos preparados con la convicción, con la experiencia y el talento para demostrar que sí hay actos que no podemos permitir en un Estado de Derecho. Así es que en ese estado estamos, acabamos de obtener en este caso, la admisión de la demanda de amparo y pues estamos a sus órdenes. Si alguno de ustedes quisiera formular alguna pregunta, algún cuestionamiento, con mucho gusto estamos a sus órdenes y de antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, buenas tardes, abogado, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien, adelante. Fernando Velázquez de Promomedios León y Periódico Correo. Preguntarle a partir de esta admisión de la demanda de amparo, ¿cuál es el proceso que sigue? Si nos puede hablar un poquito de los tiempos y en particular, ¿qué pasó en el proceso que ustedes están reclamando? Es decir, ¿cuál es el acto reclamado en particular? Gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Comentaba que el acto reclamado específicamente en esta demanda de amparo es la reposición del procedimiento para que se designe al Procurador de Derechos Humanos de manera ajustada a derecho. Hubo una convocatoria, que se ciñan a la convocatoria y que vean todas las personas que pudimos estar en posibilidad de dirigir, de tener el honor, el alto honor de ser el Procurador de los Derechos Humanos, que nos digan por qué razón se eligió una opción y no la otra. Simplemente queremos saber cuál fue el criterio. Sabemos políticamente que fue línea, pero no creo que el Congreso del Estado nos vaya a contestar eso. Entonces, con evidencia, creo que es muy importante establecer que nos digan cuál fue el razonamiento de escoger a la persona con menos capacidad y con menos preparación para el cargo. No sé si, Roberto, quieras ampliar un poco en la parte de la técnica jurídica, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, para nada más complementar la exposición que acaba de hacer el doctor, el principal elemento que vicia el procedimiento de elección es que en la convocatoria jamás se habló de que iba a haber una evaluación por puntaje a los candidatos. Sí, jamás se dijo que se iba a asignar, por ejemplo, 10 puntos experiencia, 5 puntos currículum académico, 20 puntos, no sé, obras publicadas, etcétera. Eso jamás se mencionó. Y si observamos, cuando se designa a Vicente, pues curiosamente él sacó la mayor cantidad de puntos posibles, pero la pregunta es, ¿con base en qué? ¿Cómo asignaste ese puntaje a qué aspectos? Ese es un vicio del procedimiento y en la convocatoria no estaba previsto, sino que ya es la comisión de Derechos Humanos al interior del Congreso, la que se inventa este método de evaluación y mágicamente de todos, el número uno, el más aplicado, el que sacó la estrellita en la frente es Vicente Esqueda. Bueno, simplemente como dice el doctor, pues que nos digan de dónde sacaron ese método de evaluación, ¿no? Ese es un punto que es muy importante que el Congreso nos lo tiene que responder. El procedimiento es el siguiente. Ya que está admitida la demanda, se le va a correr traslado. Correr traslado significa entregarle una copia de la demanda al Congreso, a la comisión legislativa que se encargó de la selección, para que la contesten. Tienen que contestarla. Ahí van a tener ellos que referir y justificar la constitucionalidad de sus actos.
Algo importante, esta demanda también se le va a entregar a Vicente Esqueda en sus manos, porque él tiene el carácter de tercero interesado en la demanda de amparo. A quien le pueda resultar algún efecto la sentencia que se llegue a dictar, se le conoce como tercero interesado y ya se le va a entregar, o si ya se le entregó, y él también tiene que defender y justificar el acto que a su vez le dio el nombramiento. Después de esto, se señalará fecha para una audiencia que en esta materia se le conoce como audiencia constitucional. Celebrada la audiencia, enseguida viene la sentencia. Esa sentencia puede ser sobreseyendo, es decir, que no entren al fondo, que en este caso esperemos que eso no ocurra. Puede ser amparando, y amparando hay que ver para qué efectos, o bien no amparando. La sentencia del juez, a su vez, puede ser todavía impugnada a través de un recurso ante un tribunal colegiado en materia administrativa. Ese sería el procedimiento. Cierro mi comentario y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿me escuchan? Adelante. Vania Jaramillo de Zona Franca. Decía el doctor Sergio que, bueno, esta demanda de amparo, digamos, el último momento en la sentencia podría ser la reposición del procedimiento. Nada más si entendí bien para aclarar esta parte. Sí, lo que estamos buscando es que se haga una reposición del procedimiento, que de alguna forma se analice el efecto de los actos de la legislatura, y que obviamente si el juez con facultades determina que el procedimiento, como lo comentaba el abogado Roberto Saucedo, en el sentido de que no cumplieron en los términos de la convocatoria, en ese sentido será el pronunciamiento, si en este caso se da la sentencia que para tales efectos se dicta. Entonces, eso es lo que buscamos, que se haga un procedimiento limpio, transparente, claro, y que se pueda designar al mejor candidato para defender los derechos humanos en el estado de Guanajuato. Nada más si nos recuerda, ¿cuándo se interpuso esta demanda, por favor? Sí, de hecho, desde diciembre estaba ya estructurada la presentación de la demanda de amparo, pero bueno, por la pandemia, los tribunales federales declararon que solamente los asuntos muy importantes podrían ser sometidos en este tiempo, así es que se promovió la demanda, Roberto, si mal no recuerdo, creo que estamos hablando hace como una semana y media, si la mente no me falla. Y sí, ¿verdad, Roberto? Nada más para probar. Sí, tendremos una semana y media. Les acabo de enviar en el chat general a ustedes, compañeros periodistas, el archivo donde viene la radicación de la demanda. Ahí van a encontrar ustedes la fecha en que fue presentada, la fecha en que fue radicada y la orden que se da para emplazar a las demás partes procesales. Una pregunta, por favor. Soy Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo. Sí, adelante. Doctor, usted atribuye de alguna manera al PAN la decisión de colocar Esqueda el Pleno, validando esta decisión. Y yo quisiera preguntarle más bien, si no, a la crisis de derechos humanos que vive Guanajuato, que evidente en muchos temas, el alza de la violencia, esta negativa, por ejemplo, a reconocer el problema de los desaparecidos, la existencia, por ejemplo, de fosas clandestinas en el estado, etcétera, pues todos más o menos tenemos idea de lo que está pasando. ¿No se agrava por el hecho de que la representación política, y aquí incluyo a todos los partidos, haya tomado esta decisión tan a la ligera de, sin ninguna clase de análisis, dar un dedazo por conveniencias políticas, donde seguramente pues todos tuvieron que ver y todos tuvieron algún tipo de intercambio, como estamos acostumbrados en este Congreso, para tomar esta decisión y validarla? Muchas gracias, Arnoldo. Sí, la respuesta es sí. Sí. Estamos en una etapa de crisis, estamos en una etapa de falta de credibilidad en las instituciones,
Estamos en una etapa en la cual este es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en los actos públicos. No podemos dejar que esto suceda, no podemos dejar que, insisto, una institución tan noble como es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato tenga a alguien que esté netamente subordinado al partido en turno. No podemos tener esa visión de una institución de credibilidad que se crea principalmente como un defensor del pueblo. El ombudsperson es un defensor del pueblo, debe de representar los intereses del pueblo, y cuando esté mal los actos de gobierno los tiene que señalar. Entonces, por supuesto, si es una designación a modo del partido en turno, directamente en línea para designación y la persona que podrán controlar y podrán manejar para que puedan tener al estado de Guanajuato en un estado tranquilo de información, que no diga lo que esté pasando, que diga que en el estado todo está bien, que no hay problemas de derechos humanos, que todo está controlado, que no hay delincuencia, que no pasa nada. Entonces, ese es el coto para mantener un estatus de gobernabilidad tranquila para la ciudadanía. Por supuesto que todos los que no estamos en esa línea y que no podríamos, por ética profesional, estar subordinados a las indicaciones del Poder Ejecutivo, tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy transparentes. Si el Estado presenta violaciones graves a derechos humanos, hay que hacerlas mención. Ojo, no es tampoco una afrenta directa a las instituciones de poder, al contrario, es trabajar de la mano buscando soluciones. Pero efectivamente coincido, Arnoldo, en la parte de que si estamos viviendo una crisis en el Estado, una crisis de derechos humanos, y todavía existe una persona a modo que está perfectamente clara la decisión política de tener a alguien que no le genere ningún problema, en este caso al poder en turno, para que pues sea un gobierno evaluado de mejor manera, diciendo cosas que no son ajustadas a la realidad. Entonces necesitamos gente que diga qué está pasando, y esto es por beneficio de nuestras familias, por beneficio de la comunidad, el detallar qué es lo que está pasando, ojo, pero también buscar soluciones. Pero no podemos decir que todo está bien y no podemos hacer de una figura del ombudsperson una institución, como lo están haciendo, de carácter académico. Está bien, es parte de la Procuraduría enseñar y hacer cursos, pero no lo es todo. Vámonos a la esencia, vamos a ver qué está pasando en temas de penitenciarios, qué está pasando con los adultos mayores, qué está pasando con los migrantes, qué pasa con la seguridad en el país. O sea, son temas, el tema de salud, no se diga, con esta crisis. Entonces tenemos que entrar y no vamos a avanzar si tenemos una persona designada a modo. Entonces, contestando la pregunta, sí es una crisis y muy grave. Por eso es que queremos que ustedes, a través de los diferentes medios de comunicación, puedan ser simplemente objetivos de un pronunciamiento que está radicado ante un tribunal y con argumentos sólidos, fuera de contextos políticos. Quiero dejarlo muy claro, sin ningún tinte político, no militamos en ningún partido. Lo único que queremos es representar dignamente los derechos humanos en el estado de Guanajuato y que se hable con claridad. Y esto por beneficio de todos, ¿no? Por beneficio de nuestras familias, de la sociedad. Tenemos que ir de la mano y actuando de manera firme, sin subordinación. ¿Alguna otra pregunta? No, al contrario, Arnoldo, gracias. Yo, Gaby Bárcenas, de Página Central, buena tarde. Buenas tardes. Me gustaría que me precisaran o me aclararan, más bien hay una duda que tengo, ¿qué procede o qué tendría que proceder en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato a partir de, admitida, ¿no?, esta demanda? ¿Tendría el Vicente Esqueda que dejar el cargo en tanto se sigue el proceso o cómo se estaría llevando? Muchas gracias. Contesto yo una parte y le voy a ceder la otra parte a Roberto. Yo lo que les pediría, y muy tajante, y la declaración es muy firme y muy clara, por ética, que renuncie el procurador de los derechos humanos. Por ética. Hablaría bien de él. Aceptar que efectivamente no es la persona más calificada de la contienda de todos los ciudadanos que comparecimos, y sería un acto de responsabilidad y de ética que podría restituirle aquellos actos que ya se están presumiendo de manera derivada de la corrupción. Eso se refiere en cuanto a qué debería hacer la Procuraduría: solicitar a través del titular, que el titular esté enterado
que lo más ético que pueda hacer en su persona para que dignifique su posición ante el Estado, que renuncie. Y la segunda parte procesal, le paso la voz a Roberto. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias. En el tema procesal, la demanda de amparo tiene que seguir su curso y terminar en una sentencia. Solo la sentencia es la que podría provocar algún cambio o alguna reposición de procedimiento. En este momento no. Algo importante, pedimos una suspensión de amparo que hasta el momento todavía el juez no lo resuelve. En esta suspensión, pues vamos a esperar y se las daremos a conocer en cuanto se tenga para ver primero si es concedida o no, y no olvidar, la suspensión es simplemente una medida cautelar. Entonces, en este momento, por ser una institución, no se puede dejar acéfala, es decir, no habría posibilidad de que a través de una suspensión de amparo se dejara acéfala a la Procuraduría. Tendría que continuar, pero sí se pueden generar medidas cautelares para que, llegado el caso, la sentencia pueda tener una ejecución posible. Entonces, eso es lo que jurídicamente va a ocurrir. Ahora, el tema que ya les había comentado, el procurador tiene que contestar la demanda. A él le va a llegar esa demanda porque así está ordenado por el juez. Entonces, también vamos a ver qué es lo que dice él en su defensa. Y algo que sí es muy importante, eso es en el tema jurídico, pero efectivamente en el tema social, me sumo pues a la declaración del doctor. No estamos militando en ningún partido. Ustedes conocen nuestra trayectoria de varios de los que estamos aquí. Somos apartidistas, no nos interesa ese tipo de cochineros. Lo único que queremos es que esto mejore. Entonces, sí, efectivamente, Vicente, en lo personal yo tengo bueno, lo conozco, lo he tratado, y bueno, definitivamente por dignidad sí se tiene que ir. Él no es el indicado. Él está simplemente cobrando alguna factura por favores políticos y bueno, es lo más sano. Y algo que también quiero comentar, aunque está muy relacionado. Cuando comenzamos con este ejercicio, pues invitamos a varias organizaciones para que se sumaran al proyecto de impugnar, entre ellas al Consejo de Participación Ciudadana. Tuvimos una conferencia vía Zoom también con los 4 integrantes, las 4 mujeres y el caballero que lo conforman. Desgraciadamente, ese Comité de Participación Ciudadana le dio la espalda a la sociedad, no quiso sumarse al proyecto, salvo el caballero que está aquí presente, bueno, lo saludo, Julio. Él, por separado y por su cuenta, él sí presentó sus demandas, pero las mujeres, las 3 mujeres que están ahí, simplemente dijeron no. Entonces, bueno, esto nada más para comentarlo como un tema de que no estamos combatiendo la corrupción, y los organismos que se han creado para ello, desgraciadamente, no están haciendo su papel. Prueba de ello, pues es lo que pasó con el CPC. Simplemente hacen como que combaten y bueno, pues los ciudadanos somos los que tenemos que hacer la labor que a otros les toca. Cierro mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo solamente, si hay algún antecedente en otro estado de una demanda similar que haya prosperado, y también si nos pueden precisar cuántas demandas se han interpuesto o que tengan ustedes conocimiento sobre este tema. Ya nos comentaron que algunas se han rechazado, pero si tienen la cifra, por favor. Roberto, bueno, hay un precedente en el estado de Chiapas, donde un juez valiente, determinó echar abajo el nombramiento. Se fue a un recurso en la Suprema Corte y una de las salas de la Suprema Corte determinó que los ciudadanos no pueden combatir ese tipo de nombramientos por la naturaleza de lo que se conoce como acto soberanía. ¿En qué consiste? La propia ley de amparo establece que el amparo es improcedente contra actos de esta naturaleza. ¿En qué consiste? Bueno, el Congreso, en teoría, representa al pueblo. Entonces, cuando hace un tipo de nombramientos de esta naturaleza, del ombudsperson, es el pueblo el que está eligiendo al ombudsperson a través de sus representantes. Eso es lo que dice la doctrina jurídica y eso dijo la Corte. Entonces, hay ese precedente, se vino abajo, pero algo importante. En el caso de Guanajuato, precisamente para no involucrarnos en el tema de soberanía, lo que nos estamos impugnando es el procedimiento, que es otra cosa. ¿Sí? La decisión soberana, que así está en la ley, porque sabemos que los diputados realmente no nos representan como pueblo, ellos representan sus intereses, pero bueno, legalmente son los representantes del pueblo. Ese acto es incuestionable, porque es un acto de soberanía.
pero los actos previos sí se pueden cuestionar, los actos del procedimiento, porque si no, entonces entraríamos en un esquema de simulación total. ¿De qué vale crear reglas para un procedimiento si a final de cuentas se van a violentar, se van a inobservar? Pues bueno, en un verdadero Estado de Derecho, la autoridad es la primera que debe observar las reglas del juego. Entonces, si el Congreso crea reglas y es el primero en inobservarlas, bueno, está bien, el acto de soberanía, ellos van a decidir quién es el ombudsperson, porque es su atribución. Pero todo el procedimiento previo, eso sí, estimamos que sí puede ser revisado desde el ángulo de la justicia federal. ¿Y cuántas demandas hay? Sí, a ver, aquí, Miguel Juárez, ¿puedes apoyarme con ese dato? Bueno, les puedo comentar, Ciudadanos Hartos presentó una demanda, está desechada, yo también formo parte de ese colectivo y está el recurso. Miguel Juárez, que es el presidente del Observatorio Estatal Ciudadano, él está coordinando las demandas de los colectivos y de activistas. Entonces, se han presentado varias, no sé si por ahí puedas, si puedas estar en posibilidad, Miguel, de darnos un aproximado de cuántas demandas se han presentado y en cuántas tenemos alguna respuesta. Claro que sí, Roberto. Buenas tardes a todos, les comparto. Hay alrededor de 7 demandas interpuestas por diferentes colectivos, sin contar las de los candidatos que tuvieron también parte del proceso en la presentación de las demandas de amparo. Son alrededor de 7 organizaciones y ciudadanos que, interesados en el tema, nos reunimos para coordinar la materia. Si algunos tuvieron la oportunidad de conocer, realizamos la convocatoria abierta para que tuvieran el acompañamiento tanto de los abogados presentes como de otros ciudadanos conocedores de la materia. Entre las organizaciones que forman parte de la lista, pues está el Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, la Plataforma por la Paz que encabeza Raimundo Sandoval, CHAC, Ciudadanos Hartos, y pues como ciudadanos también es importante destacarlo, pues el maestro Julio César Rodríguez Fonseca, integrante del Comité de Participación Ciudadana, que reitero fue el único que accedió a realizar la presentación del amparo. Es un dato bastante relevante. Y aunado a ello, el maestro Fernando Revilla, expresidente del mismo comité. Cierro el comentario. Muchas gracias. De hecho, en el chat aparece precisamente el comentario de Fernando Revilla. La de un servidor se desechó e impugnaremos, gracias al Observatorio Estatal Ciudadano. Quiero también reiterar un poco en relación a esta pregunta, que en caso de que los mecanismos de defensa en el Estado mexicano no llegaran a favorecer, en este sentido, la lucha y la defensa de los derechos humanos, en el caso particular de la designación del Procurador de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, voy a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sea un precedente internacional. ¿Qué necesitamos para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Agotar todos los mecanismos de defensa del Estado mexicano para que entonces organismos internacionales puedan revisar lo que está pasando en el Estado de Derecho y la violación de derechos humanos en el Estado mexicano. Ya ha habido antecedentes muy interesantes, el caso de Jorge Castañeda y algunos otros que fueron muy valientes de llegar hasta los tribunales internacionales y curiosamente ahí han ganado la causa. Entonces estaremos dispuestos a dar la batalla ante los tribunales mexicanos y si no, reitero la intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que yo creo que unidos, ciudadanos, academia, abogados, defensores de derechos humanos, yo creo que sí sería una petición muy respetuosa al Procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato que dignamente deje el cargo para dar una imagen de que realmente es respetuoso de los derechos humanos en el Estado. No sé si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto estamos observando. Sí, nada más precisar, estas 7 demandas, digamos, van en la misma tesitura que esta que sí fue admitida, es decir, que se revise el proceso que realizó el Congreso y bueno, con la búsqueda de la reposición del mismo. Sí, esa la contesto. Mira, los que fueron candidatos tienen algo que no tenemos el resto de la población.
tienen interés jurídico, ellos tienen un interés directo porque participaron en el proceso. Los colectivos y los activistas no tenemos el interés jurídico. Entonces ahí se está alegando lo que es el interés legítimo, es decir, un interés de la colectividad, pero ya no es directo. Entonces esa es la diferencia, es la única diferencia entre una demanda y otra, pero el tema de los conceptos de violación es esencialmente el mismo. Gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si me permite, Sergio, Roberto, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Buenas tardes. Creo que se está desaprovechando por parte de los congresistas del estado de Guanajuato la importante reforma que hubo en el año 2018, donde se reforma la Constitución del estado de Guanajuato, relacionado al proceso de elección del titular del organismo estatal de protección de derechos humanos. Inclusive se reforma la Constitución y posteriormente se reforma la Ley para la Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué importancia tuvo esa reforma del 2018? Como muchos lo saben, al gobernador del estado lo sacaron del proceso. Se logró que el gobernador ya no propusiera el candidato o la terna de candidatos bajo el método que fuera, pero se logró que el gobernador ya no tuviera participación y que nada más fuera la soberanía en ese caso. Bueno, vamos a la avanzada, esto tiene que ser progresista. Si es necesario que ahora en ese proceso, donde nada más están los congresistas, y intervenga un comité, un consejo ciudadano especializado en materia de derechos humanos para la designación del procurador o del titular del órgano garante, sería igual muy importante. Pero se está desaprovechando por parte de los congresistas, ¿sí?, esta situación de la reforma constitucional. Se logró, insisto, en que el gobernador ya no participara en el proceso. Y creo que se ha dejado de aprovechar ese sentido, y en el cual nosotros estamos depositando la confianza ¿en quién? Pues en nuestros legisladores. Esa es la confianza que depositamos en ello. Y con estos ejercicios constitucionales, pues se va a demostrar si el ejercicio ciudadano tiene impacto en una mala o buena decisión de los congresistas. Realmente esto va para mucho, bien lo decía Sergio, hay que agotar todos los canales posibles que nos permite el derecho nacional y el derecho internacional. Sí, pero muy importante, yo celebro por los que, aparte de Sergio, de la asesoría de Roberto Saucedo en este proceso, celebro los organismos y los grupos activistas que presentaron la demanda de amparo. Yo también la presenté, el día de ayer me notificaron el desechamiento de la demanda de amparo, prácticamente el mismo formato que al maestro Fernando Revilla también le desecha, ¿no? El mismo formato. Aquí sigue el siguiente recurso de queja respecto a este desechamiento. Pero felicidades, yo celebro, Sergio, que tengas la interesa, ¿sí?, de seguir en este proceso, ¿verdad? Muchos lo dejan, muchos dicen, bueno, si ya no fui, pues ahí va, ¿no? Pero esto no puede quedarse así nada más. Tenemos que hacer precedente, ¿sí? Muchas gracias por la atención y por dar uso de la voz. Muchas gracias, Julio. Simplemente recalcar lo importante de lo que nos estás comentando. ¿Cómo engañan a la ciudadanía? Efectivamente, el gobernador designaba una terna de sus 3 amigos. Por Dios, tiene que ser totalmente imparcial la persona que dirija para hablar de una verdadera autonomía. Muy bien, progresividad. Ya no interviene legalmente el gobernador, que lo designe la soberanía. Pero ¿qué pasa con el factor político, donde el gobernador le da línea a los diputados para una decisión? Jurídicamente ya hay una designación soberana del poder legislativo, pero en el ámbito de la política y de la corrupción sigue siendo el mismo manejo de los partidos políticos para la designación de alguien que, repito,
a juicio no solamente de un servidor, sino en un escrutinio objetivo, no tiene los merecimientos para poderlo lograr. Así es que yo creo que esto es muy importante y efectivamente, aquí hay un mensaje y hay una claridad. Roberto, quiero aclararlo, un excelente abogado, lo está haciendo pro bono. Quiere decir, no está cobrando un centavo, lo está haciendo porque él es un firme defensor de los derechos humanos. En el caso de un servidor, no sé qué resultado vaya a suceder. Soy académico, soy una persona que me apasiona los derechos humanos. Y lo que enseño en las aulas tiene que ser transmitido en hechos reales como esto. Entonces, si no llego a estar al frente de la Procuraduría, pero logramos que esté otra persona con capacidades, habremos ganado. Y si no, de todos modos va a ser un ejercicio importante que va a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que al fin y al cabo llegue una recomendación, una sentencia, primero de la Comisión Interamericana, después de la Corte, para decir, Estado mexicano, estás violando derechos humanos. En ese momento me encantaría volvernos a reunir y decirles, hay un Estado de Derecho y realmente lo que está haciendo es equivocado. Así es que te agradezco, Julio, muchas gracias por tus palabras. Roberto. Bueno, no hay más preguntas. Pues les agradecemos a todos y los mantendremos informados del avance que tenga el procedimiento en futuras fechas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.